En el video anterior aprendimos cómo conectar un LED y usarlo con nuestro board. En este video iremos un paso más adelante y aprenderemos a controlar el LED por medio de un push button. Realizaremos dos ejemplos. El primero, el LED permanecerá encendido mientras presionemos el switch. Y el segundo, el estado del LED cambiará cada vez que presionemos el switch. Para ambos ejemplos usaremos el mismo circuito y únicamente cambiaremos el código que cargaremos al board. Para hacer uso de las entradas digitales del board introduciremos un nuevo concepto, el pull-up. Pero, ¿qué es el pull-up? Es un circuito utilizado para obtener valores discretos, unos y ceros, a partir de valores continuos. O explicado de otro modo, nos permite establecer un estado lógico binario para circuitos digitales, en este caso un switch. Nos ayuda a eliminar los valores intermedios o indeterminados de voltaje al presionar el switch. Para la configuración pull-up, con el switch en reposo o abierto, obtenemos el valor de VCC ya que es el único flujo posible de corriente. Cuando presionamos el switch, se cierra el circuito a tierra y obtenemos 0 voltios en la entrada. Aun cuando la mayoría de boards ya incluyen internamente un pull-up, es importante entender la teoría detrás de cómo funciona esto. Y en este video veremos los dos casos, ya que es posible que algunos boards no implementen esto y lo tengamos que hacer manualmente. Existe también la variación pull-down, cuando la posición de la resistencia y el switch se invierte, pero eso no será discutido en este curso. Continuando con la teoría, ¿qué valor es lo adecuado para una resistencia en pull-up? Haciendo uso de la ley de Ohm, es muy fácil calcular este valor. Teniendo en cuenta que VCC es el voltaje de alimentación que estamos usando, para el caso del ESP8266, 3.3 voltios. Vout, que podrá tener dos valores posibles, y R1, la resistencia que utilizaremos. Para la corriente, tenemos que verificar el valor recomendado por el fabricante para el valor de entrada, pero por regla práctica se recomienda calcular para un valor de corriente entre 0.5 y 1 miliamperios. Para este ejemplo numérico, asumiendo un valor de 5 voltios y 1 miliamperio de corriente, obtenemos que nuestra resistencia pull-up debe tener un valor de 5 kiloohmios. Por costumbre general, un valor de resistencia de pull-up de 10 kiloohmios es aceptable en la mayoría de casos. En todos los ejemplos de este módulo, vamos a presentar como referencia el pinout del board que utilicemos para que puedan tener una referencia rápida en cada video. Aquí está el código QR del sitio web del fabricante para que puedan acceder a todas las especificaciones. Para este ejemplo utilizaremos dos de los pines de propósito general o General Purpose Input Output. Vamos a utilizar el pin número 4 y el pin número 5. El pin número 4 lo configuraremos como salida digital para nuestro LED. El pin número 5 lo configuraremos como entrada digital para nuestro push button. Haremos los dos casos, usando un pull-up externo e interno. En este caso, VCC será de 3.3 voltios. Este es nuestro circuito para usar el pull-up externo. Tomando cualquiera de los pines de voltaje y cualquiera de los pines de tierra del board, hacemos una conexión pull-up con nuestro push button y una resistencia de 10 kiloohmios. El pull-up lo conectamos hacia el pin número 5 que utilizaremos como entrada. Luego, conectamos el LED como vimos en el video anterior, utilizando como salida el pin número 4 para alimentar el LED. Conexión en serie entre el pin del board y tierra con el LED y la resistencia de 220 ohmios. Siempre recordando que el cátodo debe ir dirigido a tierra. Revisemos los materiales. El board ESP8266. Una resistencia para el LED de 330 ohmios, una resistencia pull-up de 10 kiloohmios, un LED, un push button y cables. Vamos ahora a nuestro IDE de Arduino y veamos el código. Recordemos, en este ejemplo, el LED se encenderá mientras mantengamos presionado el push button. En el repositorio de GitHub, en el material complementario del módulo 2, pueden descargar el código bajo el folder 02, push button y LED. Definimos dos constantes para nuestros pines, como pinout y pin-in. En el área de setup definimos el pin-in como entrada y el pin-out como salida. Luego, definimos una variable estado como boolean y la inicializamos a 0.
En la sección de loop, leemos el pin de entrada y asignamos ese valor a la variable estado. Luego, evaluamos ese valor y escribimos en el pin de salida el valor que deseamos. Para este caso específico, no es necesario agregar un delay, ya que queremos que el cambio de estado se haga lo más rápido posible. Eso es todo para el ejemplo 1. Así que carguemos el código de nuestro board y luego esperemos unos segundos, el código está cargado. Podemos ver el circuito en funcionamiento. El LED se mantiene encendido el tiempo que nosotros dejemos presionados el push button. Habíamos comentado anteriormente que este board implementa pull-ups internamente, pero ¿cómo los usamos? Básicamente, el circuito es el mismo que teníamos anteriormente, pero eliminamos la parte del pull-up, es decir, quitamos la resistencia de pull-up y el cable de VCC hacia el push button. Luego de remover esto, el switch va conectado directamente desde tierra hacia el pin de entrada número 5. La conexión de LED se mantiene exactamente igual. Revisemos los materiales. El board ESP8266, una resistencia para el LED de 330 ohmios, un LED y un push button, por supuesto los cables para conectarlo. Ya que hicimos el cambio en nuestro circuito, podemos ver que realizar las conexiones es más sencillo. Ahora toca habilitar el pull-up en el pin de entrada. Esto se hace por medio del código que cargamos. Prácticamente el código es el mismo y solo cambiamos una parte de una línea de código. En la sección de Setup, en los parámetros de configuración del modo del pin, especificamos Input Pull-up como el modo de entrada. Y eso es todo. El resto del código permanece igual. Cargamos de nuevo nuestro código y luego de unos segundos el código está cargado. Volvemos a probar nuestro circuito y está funcionando correctamente. Para el siguiente ejemplo, usando el circuito anterior y solo cambiando el código, haremos que el estado del LED cambie cada vez que presionemos el switch. En el repositorio de GitHub, en el material complementario del módulo 2, pueden descargar el código bajo el folder 03 Toggle and Delay Push Button y LED. Usamos como base el código del ejemplo anterior. Luego definimos otra variable más, estado interno, y la inicializamos a 1. Esta variable nos servirá para llevar el control del estado anterior del LED, encendido o apagado. En la sección de loop, leemos constantemente el estado del push button y lo asignamos a la variable estado interno. Como usamos el pull up en nuestra entrada, una lectura de 0 indica que el push button ha sido presionado. En este caso, debemos cambiar el estado interno del LED por medio de una negación del estado anterior. Esto invierte el valor lógico. Agregamos un retardo pequeño. Esto para evitar el efecto rebote causado por las propiedades físicas del switch y obtener una lectura limpia. Luego de esa validación, asignamos el valor al pin de salida que deseemos en base al valor de la variable estado interno. De este modo, el valor cambiará hasta que el push button sea presionado de nuevo. Carguemos de nuevo nuestro código y luego de unos segundos, el código se ha cargado correctamente. Podemos ver que cada vez que presionemos el switch, el estado del LED cambia. ¿Y qué pasa si dejamos presionado el botón? Pasa un fenómeno curioso, el LED cambia constantemente de valor. Esto sucede porque en nuestro código el cambio de estatus se realiza al obtener una lectura de 0 voltios en la entrada. Esto puede arreglarse fácilmente con una variable que controle el estatus anterior del push button y que el cambio únicamente se dispare cuando se cambie de high a low.